Esta mañana quiero hablarles de algo, pero no quiero que, es que no es bonito, ¿verdad? Pero no quiero que se lo tome personal, no quiero que se lo tome más que un regaño, es un tiempo donde escucho atentamente la voz de Dios y recibo lo que Dios, no los pedacitos que le gusten, ¿verdad? También los que no le gusten, ¿verdad? Porque les voy a decir, primero Dios hace como 3 semanas habló mucho a mi corazón acerca de esto que voy a hablar con ustedes. Entonces quería compartirlo porque así como fue de bendición para mi vida, creo que puede ser de bendición para todos. También quiero aclarar que esta enseñanza no es solamente para personas nuevas, sino que es para personas que sirven en la iglesia, que hemos estado todo el tiempo aquí y a veces perdemos un toque el rumbo y tienen que jalarnos las orejas y devolvernos al camino correcto. Si quieren me acompañan a orar a Dios para pedirle que Él nos guíe y que Él nos hable. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros, Señor, y que tienes el control de todas las cosas. Queremos bendecirte, queremos honrarte en esta mañana, Señor, y queremos poner este tiempo de enseñanza, Señor, delante de tu presencia. Queremos que tú nos hables, Señor, y queremos estar atentos a lo que tienes para decirnos, para hablarnos, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarle a que nos acompañe en el libro de Daniel, en el capítulo 4. ¿Lo tenemos? Amén, no amén. Ayúdele a la persona que está ahí a su lado para que todos podamos leerlo juntos. Ahora sí. ¿Listos todos? Ok, Daniel capítulo 4, del verso al 1 al 37 vamos a leer y vamos a ir dividiéndolo por algunas partes importantes. Dice, el título dice, la locura de Nabucodonosor. Algunos ya no sabemos esa historia, ¿sí? ¿Sí? Algunos por encima y algunos, como me pasó a mí, encontré algunos detalles que eran muy importantes en el texto. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Verso 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Empezamos lindo, ¿verdad? Todo bien. Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrarme su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Y vean que ese Dios está en minúscula. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, vamos a leer el sueño. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde,
declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado el corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y construye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar en ese lugar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, me lo imagino, despabiles de verdad. Belsasar, no se turben, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y que se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pase sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Y escuché esto: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme.
luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ojo que aquí pasaron 12 meses, o sea, pasó un año. A pesar de la advertencia, escuche lo que dijo el rey. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, y cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, y esta es la parte donde él concluye todo lo que ya sucedió, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿La habían leído entera? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Vieron qué interesante, verdad? Aquí están divididos los capítulos del 1 al 18. Nabucodonosor tiene un sueño completamente aterrador. Del 19 al 27 viene la advertencia hacia él acerca de su orgullo y del sueño que tuvo, de la interpretación. Y lo más lindo, ¿verdad?, que pudimos leer al final, del 28 al 37, leemos que Dios humilló a Nabucodonosor a través del juicio, pero en el 34 al 37 vemos el arrepentimiento que tiene Nabucodonosor. Ahora, si nos vamos al puro inicio, no lo vamos a volver a leer todo, pero si nos vamos al puro inicio, que fue lo que les dije, Nabucodonosor empieza esta historia porque parece que él mismo es quien la está contando. Y él empieza esta historia o este relato glorificando a Dios. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en la tierra. Y luego en el 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros
que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y empiece a glorificar a Dios. Y empieza a reconocer a Dios como ese Dios grande, como ese Dios maravilloso, y a reconocer que Él es el que tiene el dominio. Pero este texto empieza así, por todo lo que ya leímos que sucedió, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor, esto es una interpretación mía, pero yo me imagino que Nabucodonosor está contándole a las generaciones que vinieron detrás de él esto que le pasó a él, para que no se volviera a repetir. Pero si leemos el capítulo siguiente, vuelve a pasar con su hijo, ¿verdad? Y Dios no le da una oportunidad a su hijo, lo destruye de un solo, o sea, se lo dijo y lo mató de una vez. A Nabucodonosor, a diferencia de él, Dios le dio un espacio de tiempo, 12 meses, para que pudiera arrepentirse, para que su corazón se transformara, para que, ¿verdad? Y ahí podemos ver un poco la misericordia de Dios y un poco de lo que Dios estaba advirtiéndole. Él quiere que los demás conozcan la grandeza de Dios, así como Él la pudo ver en algún momento. Y cómo su reino fue transformado y su vida fue transformada cuando Él, al final, con una dura lección, pudo reconocer que Dios era Dios. Los magos, los astrólogos que trataron de interpretar su sueño, yo lo relaciono con que muchas veces traemos a nuestra vida gente que no nos aporta nada espiritual, que no nos aporta nada que viene de parte de Dios. Y no solamente personas, pueden ser vicios, puede ser pecado, puede ser costumbres de pecado, ¿verdad? Y que estamos llamándolos para saber algo acerca de Dios, o estamos tratando de llenar ese espacio de Dios con algo que no es real, que no es verdadero, que no es genuino, ¿verdad? Y entonces llamamos a gente que no está cerca de Dios. El rey llamó a alguien que no está cerca de Dios para que le interpretara algo que venía de parte de Dios. Yo no sé si me voy a entender con esto, pero tratamos de llenar un espacio que solamente Dios es el que puede llenar, que es el único que puede satisfacer esta necesidad tan grande que tenemos de Él. Y entonces luego Él viene y llama a Daniel, y a mí me hace gracia esta parte que dice Daniel, porque le puso como su Dios, dice, ¿verdad? Y después dice que él está cerca de los dioses santos, y él no sabe ni qué rayos está hablando, ¿verdad? No sabe ni qué, él encuentra algo diferente en Daniel. Él sabe que Daniel tiene una cosa diferente porque ya lo habían experimentado anteriormente. Él ya lo sabe, pero él no sabe interpretar realmente qué de verdad es lo que tiene Daniel. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, en nuestra vida busquemos personas de Dios que realmente modelen a Dios como Daniel. El rey reconocía que Daniel tenía algo diferente a los demás. Él no lo sabía describir, no sabía quién era, no sabía, ¿verdad? Porque hasta el final reconoció quién era el Dios verdadero. Y no sabía de dónde venía, pero sí sabía que Él era diferente. Y nos pasa como al rey cuando andamos buscando al Señor. A veces nos topamos personas que espiritualmente no nos aportan nada, no reflejan a Dios. Y lo más triste de esto, y no quiero entrar en hoy, sí, ¿verdad? Aquella hermana, no es eso. Lo que quiero decir es que algunas veces, cuando venimos nuevos al Señor o cuando ya estamos en el Señor, dice la palabra de Dios, el que esté firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. O sea que aunque parezca que usted ha estado constante toda la vida delante del Señor y todo, tenga cuidado de no caer. Y ahora el pastor lo decía al puro inicio, ¿cómo tengo yo cuidado? Vistámonos de la armadura de Cristo. Y eso no lo dice el pastor, lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo me visto de la armadura de Dios cuando estoy con gente
¿verdad? O cuando tengo conversaciones, o cuando veo, escucho, cuando me lleno del Señor. Y yo le quiero hacer una invitación a la iglesia, que ojalá usted sea ese Daniel, que lo que haga es acercar las personas al Señor. Que las personas puedan conocer al Señor y reconocer la grandeza de Dios a través de su vida, a través de lo que usted habla, a través de lo que usted ve, a través de lo que usted practica, a través de todas las cosas que usted haga todos los días. Es muy triste ver cómo a veces personas salen de la iglesia porque probablemente dicen, no, pero esta carajada es lo mismo del mundo, ¿verdad? Porque nosotros no nos comportamos como Daniel, siendo diferentes, dando testimonio, impulsando a las personas a seguir glorificando a Dios, impulsando a las personas a que crezcan en el Espíritu, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante. Dice la Biblia que hay lobitos, ¿verdad?, que están vestidos de ovejas. Y el mensaje que a veces recibimos de algunas personas, aunque aparente, y esto lo ha dicho el pastor muchas veces, aunque parece que es tan espiritual y tan bonito, váyase a la palabra de Dios y recuerde que dice la Biblia acerca de esto. Es más, nuestro primer consejo lo tenemos en nuestras manos, en su celular, pero en la aplicación de la Biblia, ¿verdad? O en sus manos, en su Biblia física, como usted quiera. Ahí tenemos el primer consejo que necesitamos. Pero que las personas puedan acercarse al Señor porque usted tiene algo que ellos no pueden explicar, que ellos no pueden entender, pero que eso que tiene cada persona lo que hace es acercarlo a Dios y reconocer la grandeza de Dios. Cuando nosotros buscamos o cuando nos encontramos y a veces tan inocentemente nos topamos con gente que no nos hace crecer espiritualmente, seguimos igual, en una sequía, con un hueco, ¿verdad? Y ese no es el propósito de una comunidad cristiana. El propósito de una comunidad cristiana es restaurar, levantar, animar, quitar. Él dice en la Biblia que el Señor quita el gozo, la tristeza y lo convierte en gozo. No traemos más tristeza a las personas ni más preocupación, ¿verdad? Sino que nosotros, nuestro trabajo como hijos de Dios debe ser acercar a las personas a que ellos puedan conocer al Señor. Ahora, la interpretación del sueño. Vamos a hablar de la interpretación del sueño. El árbol, ya lo vimos, es el rey. Y dice que te echarán de entre los hombres con las bestias del campo, y el campo va a ser su morada, o sea, su lugar donde va a vivir, y la hierba iba a ser su alimento. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconociera al Altísimo, hasta que reconociera a Dios, que Él es quien da y quien quita. Usted puede venir todos los domingos, todos los jueves, todas las semanas a su célula y estar ahí. Pero hasta que usted reconozca que Dios tiene el dominio sobre su vida va a ser transformada. Entonces, ha escuchado comentarios de su familia, pero ¿para qué va eso? Si usted cuando viene aquí nos viene pegando 4 gritos, ¿para qué va ¿Para qué va el culto? ¿Verdad? Si usted cuando viene aquí nos trata lo más mal. Y entonces nuestro corazón, estilo el rey, nos dice, no, a mí no me están diciendo nada, ¿verdad? Y usted sigue en la gritadera y en la mala crianza y en las mismas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que no ha hecho y necesita reconocer es que necesitamos de Dios. Y necesitamos reconocer la grandeza de Dios y el poder de Dios en nuestra vida, que nos pueda transformar, que nos pueda llenar.
En el verso 27 dice, Daniel aconseja al rey arrepentirse de sus pecados. Habla sobre la justicia y la misericordia que tiene que tener con los oprimidos. Tal vez eso le haga ganar tiempo, ¿verdad? Si él se hubiera comportado de una manera diferente durante esos 12 años y hubiera atendido a la voz del sueño y la interpretación del sueño, probablemente la historia hubiese sido diferente. Tal vez eso le hubiera hecho ganar tiempo y que trajera tranquilidad a su corazón. Y él tiene una advertencia clara de Dios, una interpretación que viene de Dios. Y aún así, al parecer, según la historia, ¿verdad?, que acabamos de leer, siguió siendo el mismo. Hubieron 12 meses de gracia, de espera de Dios, de ver si su corazón se arrepentía, pero el rey no hizo caso. Se paseó, y ustedes leyeron esa parte, se paseó por todo el palacio, ¿verdad? Yo me lo imagino con el pecho levantado, la cabeza levantada, lleno de soberbia y de orgullo. Y él decía, todo esto lo construí yo, todo esto lo hice yo con mi poder. Y me hace gracia que diga eso, con la fuerza de mi poder, ¿verdad? Y dice, pero el rey no hizo caso y paseándose y alardeando por el palacio, empezó a jactarse y a glorificarse a él mismo de todo lo que según él con su poder y su mano había hecho. Y recién hablando, o sea, ni siquiera había terminado de hablar, dice la historia, en ese justo momento se convirtió en bestia. Y él vive así, ¿verdad? Por 7 tiempos dice ahí. Y en el verso 34 en adelante, Nabucodonosor se voltea a Dios y reconoce la grandeza y su poder sobre él, y el Señor le devuelve todo. Aquí hay varias cosas que son muy importantes para nuestro corazón y para nuestra vida cristiana. Y a veces creemos que estamos completos y que ya no ocupamos nada más, ya llegué al tope del más top cristiano, ¿verdad? Pero nunca hemos llegado al tope. Dice la palabra del Señor que Él va transformándonos y que Él va trabajando en nosotros hasta el día del fin. Entonces creo que a veces nos tenemos que devolver y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy reconociendo a Dios? ¿Y estoy representando a Dios en todo lo que estoy haciendo? En mi trabajo, en la universidad, en casa con mis hijos, que son mi primera iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Y quiero hacerle varias preguntas esta mañana y solamente las quiero hacer para que usted pueda reflexionar acerca de esto. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy trayendo a mi corazón? ¿Qué estoy dejando que ministre y que se albergue aquí en mi corazón? Son conversaciones que no convienen de una persona que ya conoce al Señor. Es música que no tiene palabras o frases que exalten al Señor. Y que más bien Dios diga, hey, ahora me voy otra vueltilla a ver si cambio la pieza porque esta no la puedo escuchar, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir toda la vida jugando al que me congrego. Hoy cantábamos, y yo no sé si usted puso atención, pero hoy cantábamos acerca de que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Y usted y yo tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesús. Cuando nosotros jugamos a la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo estamos engañando, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce.
Hace un tiempo iba en el carro, iba haciendo una oración y me puse toda falsa, ¿verdad? Y en ese momento yo dije, ¿qué le voy a decir si usted ya conoce mi corazón y sabe mis intenciones? Entonces mejor olvide esta oración que acabo de hacer porque esas no son mis intenciones principales y usted sabe cuáles sí son y necesito que me ayude. Porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando el consejo de Dios? ¿Estamos escuchando su palabra? ¿O estamos escuchando lo que me gusta escuchar? Es que a mí me gusta ir a la célula, por un ejemplo, de Marjorie, porque es que Marjorie siempre nos habla de que Dios es tan bueno y que Él es tan lindo. Sí, o sea, todo bien, Marjorie, muy linda la enseñanza. Pero también Dios demanda de nosotros algunas cosas. Y hace unos días escuché una frase mundana que dice, obediencia a medias, consecuencias completas. Yo no sé si usted entiende eso, yo no sé si era el nombre de un libro o era una frase que escuché o leí por ahí, pero dice obediencia a medias, consecuencias, todas las consecuencias nos las vamos a llevar. Cuando yo medio busco a Dios, medio escucho a Dios, la enseñanza del pastor William sí me gustó, pero la enseñanza de esa que pusieron hoy a predicar que dice que hay que arrepentirse y eso, a mí eso no me gusta. Entonces esa no, ¿verdad? Porque lo hacemos de acuerdo a lo que yo quiero, a mis propios deseos, y nuestra vida, si hemos decidido seguir a Cristo, nuestra vida no es de acuerdo a mis propios deseos, a mis propios placeres. Mi vida es de Cristo y Él dice qué hago y qué no hago. Y esta pregunta creo que es una pregunta de la que todos los días tenemos que hacernos y ser muy sinceros al contestarla. ¿Hay algún pecado que estamos contemplando y chineando demasiado, que ya Dios una y otra vez nos ha hecho la advertencia? No me conteste, ni le diga al de ay, sí se acuerda, ¿verdad? Contéstese usted mismo y no vea al de ay, ve qué bueno que están diciendo eso, porque aquella que lo es, no, véase usted mismo en esta mañana. ¿Hay algún pecado que estamos contemplando, chineando demasiado, que ya Dios nos ha hecho mucha advertencia con eso? ¿Ha visto los niños pequeños? Mis dos hijos, mi hija mayor tiene 6 y mi hijo tiene 3 años. Y entonces usted le dice, voy a contarles una historia. Ayer estábamos en un parque y había una cosita para escalar que daba como a esta altura. Y había un hueco aquí en el centro. Entonces Mateo, que es mi hijo pequeño, tiene 3 años, se sube ahí y se quiere tirar por el hueco, ¿verdad? Entonces ya vi a las abuelas aterrorizadas, ¿verdad? Entonces yo lo veo donde está ahí, es como a esta altura más o menos, y yo lo veo donde está y salgo corriendo, ¿verdad? Y le digo, no, Mateo, no se tire por ahí. No, yo quiero, mamá, no, yo quiero, ¿verdad? Y entonces le digo, mi amor, si usted se tira por ahí, se puede golpear, se puede el bracito, no sé qué. Ah, no, pregúntele al pastor. Por más que yo le dije, él quería porque él es lo más extremo que hay, ¿verdad? Entonces la mamá se metió debajo del hueco para que él pudiera caer y ayudarle un poco para que no se golpeara los brazos porque podía quedar guindando de los brazos. Pero a veces por más que Dios nos dice, por más que Dios nos insiste y por más que Dios nos habla, somos bien necios y somos majaderos y ojo, tenemos consecuencias de eso. Y luego andamos diciendo, Señor, esta prueba, esto que estoy pasando, estas luchas, usted sabe que, mentira, usted se lo buscó. Claro, Dios es tan misericordioso que le pasa como a la mamá de Mateo, se mete debajo del hueco y le ayuda a bajarse para que no se golpee, ¿verdad? Pero no es el hecho.
¿Cuánto tiempo perdemos cometiendo el mismo pecado, el mismo error, la misma situación durante una vida entera en vez de estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces insistimos en nuestros propios malos deseos, dice la Biblia? Porque yo quiero, porque así, y eso es lo que nos está enseñando la sociedad en este tiempo. ¿Cuál es el lema de las Barbies? Sé lo que quieres ser. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? Y yo no estoy diciendo que es malo jugar Barbies, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que digo es, el lema de las Barbies es, sé lo que quieras ser, sé una Barbie girl, ¿verdad? Entonces, y es un mensaje muy lindo, porque entonces usted va al pasillo de las Barbies y hay la Barbie doctora, la veterinaria, la no sé qué y la no sé cuánto. Pero cuando usted interioriza y entiende un poquito como el mensaje que está ahí como metido, ¿verdad? Y lo compara con la palabra del Señor, usted dice, yo no puedo ser lo que yo quiera hacer. Yo tengo que ser lo que Cristo dice que yo tengo que ser. Hasta mi profesión tengo que orar y pedirle al Señor que me guíe para yo tener la profesión que tengo, ¿verdad? Y la última pregunta dice, ¿he reconocido realmente el poder de Dios y la autoridad de Dios sobre mi vida o sigo guiado bajo mi propio pensamiento? ¿He reconocido realmente el poder de Dios y la autoridad de Dios sobre mi vida? ¿Qué es reconocer su autoridad sobre mi vida? Yo quiero ir al bailongo, pero no puedo ir, ¿verdad? Porque Dios me dijo que no. Voy a ir a escuchar esta piecita, es que esta me pone, pero bueno, no, ¿verdad? Quiero ir a hablar, voy a ir a hablar mal de la hermana, usted la vio que estaba ahí en el culto, así, no. Esa es la autoridad de Dios. A veces como papá, así como, ¿verdad? Que yo soy la autoridad. Y en la escuela, la maestra es la autoridad. Y nosotros reconocemos las autoridades. ¿Y la autoridad de Dios? ¿Ya la reconoció en su vida? ¿Obedece usted a la autoridad de Dios? Y nos echamos el discurso, ¿verdad? Tenemos que obedecer a las autoridades porque Dios las ha puesto ahí. Respetamos a nuestros jefes, respetamos a la maestra, a la directora, al profesor de la universidad y nos echamos esa hablada. Y usted ya reconoció la autoridad de Dios. Entonces usted devuelve a su hijo y le dice, la maestra dijo que no. Vamos a hacerle caso a la maestra. ¿Y la palabra de Dios? Esa autoridad que está sobre todo, ya la estamos aceptando, ya la estamos haciendo. O estamos viviendo bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestros propios consejos. Posiblemente hemos pasado años supuestamente escuchando la voz de Dios, pero creyendo que Dios no tiene injerencia en nada de nuestra vida. Vengo a la iglesia, voy a la célula, escucho esto, lo otro, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Por eso al principio les decía, esto no es solo para personas nuevas, esto es para nosotros los servidores también. Posiblemente hemos pasado años escuchando la voz de Dios y Dios llamándonos, insistiéndonos y diciéndonos, pero creyendo que Dios no tiene nada que ver conmigo. Eso que qué lindo eso que escuché, qué bonito. Y nos vamos. Y Dios de lunes a sábado, si te vi ni me acuerdo, dicen las señoras. Y ya yo soy una señora. Entonces ya lo puedo decir, ¿verdad, Marjorie? Ok, gracias. Pero el domingo, qué linda la palabra, qué bonito estuvo el culto. Pero lunes se me fue, porque Dios no tiene injerencia en mi corazón, en mi vida, Él no tiene nada que ver. Lo que Él diga, puede ser que yo lo haga, ¿cómo puede ser? Puede ser, y así actuamos. Puede ser ese consejillo que se tiró el pastor, puede ser, sí, y el pastor está leyendo la Biblia, ni siquiera es una idea que él tiene.
Puede ser, usted sabe que está bonito eso. No, puede ser, no, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Pero creyendo que Dios no tiene injerencia en nuestra vida, que Dios no tiene nada que ver conmigo y que eso es solo para todos los demás, porque en mi casa todos estamos lo más lindo, lo más bien, verá qué felices. El rey Nabucodonosor, tan altivo, creyó eso. Él creyó eso, que eso que Daniel dijo, ay Daniel, qué perdí yo, ¿verdad? Yo creo que eso que Daniel dijo nada que ver. Yo creo que eso que dijo el pastor en la mañana, como que nada que ver. Yo creo que eso que dicen en el culto de lo de la Biblia y eso, como que nada que ver. Y es Dios llamándonos, tocándonos, haciéndonos advertencias, tratando de moldear nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y usted puede venir todos los domingos a la iglesia y hacer como hizo Nabucodonosor, buscó a Dios, buscó las respuestas de Dios ante lo que le atormentaba, pero cuando le mencionaron su pecado más grande de orgullo y soberbia, no le gustó y dejó atrás aquel momento en el que Dios había tomado el detalle para hablar con él. Venimos y le preguntamos hoy, Señor, ¿qué hago con esta situación? Y el Señor nos habla y nos dice, mire, primero saque todo este pecado de su corazón, de su casa, de su familia, de lo que sea. Y, ay, no, esta parte, qué feo eso, porque no, nosotros estamos acostumbrados a eso, entonces no me pregunte. Usted le han dado un consejo a alguien y usted al final dice, ¿para qué viene y me pregunta si va y hace lo que le da la gana? ¿Verdad? A todos les dio cólera y todos están así, ¿verdad? Y eso hace Dios todos los días con nosotros. Eso hace el Señor todos los días con nosotros. Nos aconseja, nos habla, nos dice, nos instruye. Y usted dice, no, yo creo que ese a lo mejor no, ¿verdad? Y el consejo viene de Dios. Si leemos su palabra, el consejo viene de Dios. Nabucodonosor se fue a buscar a Daniel, que Daniel le interpretara el sueño. Daniel le dice, no me gusta, sigo viviendo la vida como yo quiera, pero ya Dios había dado una advertencia, había dado el consejo y no hizo caso y no estuvo atento al consejo. Y eso es un corazón duro delante de Dios, es un corazón cerrado a la voz de Dios. Yo quiero que usted en esta mañana ore al Señor, oremos al Señor, porque como les dije, no es una cosa de ustedes, ni de los nuevos, es para todos. Es algo que nosotros tenemos que hacer en esta mañana y es reconocer a Dios como nuestra autoridad, que su palabra es mi guía, que su consejo es mi guía. Y recuerde siempre, yo le doy un consejo a alguien y no lo hizo, uno quiere obligar a la gente también, ¿verdad? Y entonces uno se enoja, entonces no me venga a estar pidiendo consejos a mí de nada, ¿verdad? Y yo digo, Dios, a veces yo creo que usted hace así, entonces hay un momento donde se queda calladito y que haga lo que quiera hacer, que busque lo que quiera buscar. Y en medio de ese tiempo encontramos un montón de consecuencias por no escuchar la voz de Dios y por no hacer lo que Dios nos está diciendo y nos está demandando que nosotros hagamos. Si puede ponerse de pie en esta mañana y oramos al Señor. Y como decía la pregunta, si hay algún pecado que está dentro de nuestro corazón, que no le hemos entregado al Señor o que no queremos o no hemos querido reconocer por hace mucho tiempo, dígale, Señor, perdóname, lava mi corazón y quiero entregarte este pecado, sea como sea que se llame, y quiero reconocerte como mi autoridad. Que no pase como le pasó al rey, que hasta que reconoció que tú eras el Dios de los cielos, quien da y quien quita, no volvió en sí y no volvió todo lo que tenía. Permítenos hacerlo antes de recibir las consecuencias de las cosas que no vienen de ti. Perdónanos, dígale, Señor, perdónanos en esta mañana. Perdónanos en esta mañana, Señor. Perdóname si te he buscado una y otra vez y he seguido haciendo lo que yo quiera. Perdóname, Señor, si te he buscado y he escuchado tu palabra y he leído tu palabra y tu consejo supuestamente no ha sido suficiente para mi vida.
pero tu consejo ha sido suficiente, Señor, y vuelve nuestro corazón hacia ti. Vuelve nuestro corazón hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y establece tu reino, Señor, en medio de nosotros, que podamos reconocer tu grandeza en nosotros, Señor. Si todo viene de ti, Señor, todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, viene de ti, Señor. No hay nada diferente en nuestra vida que no venga de parte de ti, Señor. Queremos reconocerte hoy como Dios glorioso y poderoso, Señor. Límpianos, limpia nuestro corazón de tantas malas intenciones que han habido, Señor. De quitar tu lugar y poner nuestra propia prudencia, nuestra propia inteligencia. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, toda altivez, creyéndonos superiores a tu consejo, creyéndonos superiores a tu voluntad.